Hola, buenas noches. ¿Le suma a Javier Milei haber vuelto a España, en este caso para recibir un premio, una distinción concebida para arrojarla contra Pedro Sánchez y el gobierno de centro izquierda que preside? ¿Lo consolida como estrella que brilla en el firmamento internacional? El saldo, el balance, es positivo para Javier Milei y para el país, digo, a escala mundial. Personalmente yo creo que Javier Milei nunca logró brillar en el escenario internacional, sino brillar, y muy intensamente, en el escenario de la ultraderecha internacional, en el escenario donde están los ultraconservadores. Pero el escenario de la ultraderecha no es todo el escenario internacional, es una parte. Incluso en Europa, donde está en ascenso, todavía es un escenario minoritario. Todavía el escenario político europeo es mayoritariamente de centro. Entre la centroizquierda y la centroderecha superan ampliamente al espacio de la ultraderecha. En ese sentido, me parece importante acotar o señalar o precisar cuál es el ámbito internacional en el que brilla el presidente argentino. A renglón seguido nos formulamos la pregunta: ¿y estos reiterados viajes a España, donde va a un acto del partido más exacerbadamente opositor, el partido de la ultraderecha española, el heredero del falangismo, que es el ultranacionalismo ultracatólico y a la vez la versión española del fascismo? Este viaje se suma a esos anteriores que fueron para actos del partido Vox y que incluyeron las provocaciones del presidente argentino. No digo que él las haya empezado, las empezó Pedro Sánchez. Yo soy muy crítico de Pedro Sánchez. Digo, se puede considerar que le empezó Pedro Sánchez si tomamos como inicio eso que insinuó el ministro de Transporte, Óscar Puente, que es normalmente la boca de grueso calibre que utiliza el presidente Pedro Sánchez para disparar contra los eventuales blancos que se le cruzan en el camino político que recorre. Supongamos que lo empezó Pedro Sánchez, pero las reacciones de Milei, las respuestas de Milei, fueron por lejos mucho más agresivas. Insultó al presidente directamente, lo trató de mentiroso, lo trató de cobarde, llamó corrupta a Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, sin que haya estado imputada. En ese momento no estaba imputada de los delitos de corrupción, que todavía son versiones y están siendo investigados, pero no había imputación. Y le llamó corrupta. Ese es un adjetivo que no correspondía, es una acusación que no correspondía, sobre todo en boca de un presidente extranjero. Más allá de todo eso y dejando de lado quién empezó y qué, si es bueno o malo Pedro Sánchez, me da la impresión que deberemos pensar en la Argentina en lo que están pensando muchos españoles, no los de la ultraderecha de Vox, pero sí muchos en la centroderecha del Partido Popular y en el centro y en la centroizquierda, en el resto del espectro político español, que empiezan a ver al presidente argentino haciendo un activismo invasor, porque está haciendo activismo en el escenario político español. Está haciendo algo que normalmente se califica como injerencia indebida en los asuntos internos de otro país. Nadie duda en España que Isabel Díaz Ayuso
la presidenta de la Comunidad de Madrid, decidió darle esta distinción a Javier Milei para tirarle ese acontecimiento por la cabeza a Pedro Sánchez, ¿no? Lo hace como un acto de provocación al gobierno centroizquierdista que encabeza el líder del Partido Socialista Obrero Español. Nadie lo duda. Isabel Díaz Ayuso, si bien pertenece al partido de la centro-derecha, al Partido Popular, el PP, está en los márgenes del Partido Popular, está entre la frontera de la centro-derecha y la derecha extrema. Desde hace tiempo los pronunciamientos y las posiciones que toma Díaz Ayuso parecen propias de Vox y no del PP. Por eso en Vox tenían la expectativa de que ella se salte del PP a ese partido de la ultraderecha, pero después vieron que no, que la jugada de Díaz Ayuso es permanecer en el partido de centro derecha, pero ser su ala más dura, ¿no? La halcón del partido de la centro derecha, estar en los márgenes, ¿no? Cerca del extremo, y desde ahí robarle los votantes a Vox. Lo viene haciendo y lo viene haciendo con éxito. En la Comunidad de Madrid le sacó muchísimos votantes a Vox. Vox se cayó en Madrid precisamente por la acción que está llevando adelante Isabel Díaz Ayuso. No se chupan el dedo Santiago Abascal, Hermann Tertsch, los líderes del partido Vox. Por lo tanto, la ven como una adversaria y se quejaron airadamente por esto de llevar a Milei para darle una distinción de la Comunidad de Madrid. Se quejaron airadamente porque saben que lo hizo en parte para quitarle. El objetivo de Díaz Ayuso es tirarle con Milei al gobierno de Pedro Sánchez, seguir quitándole votantes a Vox, en este caso quitándole el ídolo, sacándole el ídolo, diciendo no, el ídolo no es solo de ustedes, también mío, exhibiéndolo como si fuera propio, y también usar ese acto contra la propia dirigencia centroderechista del Partido Popular, el partido al que ella pertenece. Estuvo claro que a Núñez Feijóo y a los otros dirigentes de la cúpula del PP no les simpatizó mucho esto que hizo Díaz Ayuso, porque lo hizo por cuenta propia, no avisó a tiempo, no les dio un lugar protagónico en este acto. Guardó silencio frente a este hecho la cúpula del PP. Núñez Feijóo se refirió solo para aprobarlo diciendo que es lo que se merece el presidente Pedro Sánchez por el uso político que hace de las relaciones internacionales. O sea, aprobó este acto como elemento arrojadizo contra el gobierno de Pedro Sánchez. Por eso la pregunta, ¿y le suma al presidente argentino provocar estos sacudones, que aparezca un partido como Más Madrid y diga, no, pero esa distinción la están dando ilegalmente, están quebrantando la reglamentación de este premio que creo que se creó en el 2017 y que le fue concedido a Juan Guaidó, en ese momento líder de la oposición al régimen venezolano, a un funcionario griego de la Comunidad Europea, no me acuerdo el nombre y no me acuerdo cuál era la función, pero tenía que ver con las regiones. Se lo dieron a Volodymyr Zelensky y se lo dieron a Daniel Noboa, el presidente de Ecuador. En todos esos casos, los premiados estaban en visita oficial en España y teniendo una muy buena relación con el gobierno que preside Pedro Sánchez, ¿no? Tanto Zelensky como Guaidó como Noboa pudieron ir, visitar al rey, ser saludados por todas las fuerzas políticas, tienen todo, ni qué decir Zelensky,
Ni qué decir Zelensky. O el caso de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador, que siempre se ha situado más cerca de la socialdemocracia que de la centro derecha y mucho más lejos de la derecha extrema, por supuesto. Daniel Noboa, cuando le preguntan con quién simpatiza, lo critica a Nayib Bukele, lo critica a Javier Milei y dice que su máximo referente es Lula da Silva, el presidente centroizquierdista de Brasil. ¿Le suma una situación así? Fueron muchas las voces que dijeron que quebrantó el reglamento porque tiene que estar en visita oficial el mandatario extranjero que lo recibe, y esta era una visita privada. No puede hacer visita oficial porque está en ataque permanente, en guerra permanente contra el gobierno. Pidió una audiencia personal al rey Felipe VI, me extraña que no le hayan dicho desde la Cancillería, no, audiencia personal no te van a dar porque el rey es el jefe de Estado y el gobierno es del Estado. Por lo tanto, el rey como jefe de Estado no va a recibir a alguien que no ha sido oficialmente aceptado por el gobierno y que está en guerra con ese gobierno, guerra retórica y gestual con ese gobierno. Bueno, pidió y no. También Olaf Scholz, el canciller de Alemania, rechazó un encuentro bilateral con Milei. Lo saludará oficialmente si se cruza en un acto protocolar, pero a la reunión bilateral no se la concedió, precisamente porque Olaf Scholz es socialdemócrata, pero aunque no lo fuera, Pedro Sánchez tiene un rol protagónico en la Unión Europea, en los escenarios de las instituciones comunitarias de la UE, y por lo tanto ningún mandatario europeo se va a sentir cómodo con un presidente extracomunitario que está en guerra con verbal, retórica, gestual, con uno de los gobernantes europeos. Vuelvo a la pregunta, ¿le sumó a Javier Milei este viaje a Europa? Me da la impresión de que no solo hay que mirar los elogios que recibe y los gestos elogiosos que recibe, sino también los cuestionamientos que reciben. Y son muchos, y son muy duros. A la pregunta de cómo ve Europa a Javier Milei, hay que buscarle la respuesta en la situación, en el escenario incluso global. En Europa todavía es dominante el centro. La centro derecha y la centro izquierda son mayoría, es lo que lleva el gran caudal de votos. Igual en España, la centro derecha y la centro izquierda son mayoritarias, la ultraderecha es minoritaria. En el caso de Europa, yo creo que esa mayoría todavía de centro, aunque la ultraderecha crece, debe ver con preocupación a todos los liderazgos de actitudes extremas y por hechos que incluso están muy cercanos, conflictos que parecen que se pueden desbordar y venírseles encima. Por ejemplo, el conflicto entre Israel y Hezbollah. Europa siempre consideró a Netanyahu un extremista, un ultra. Europa siempre fue crítica de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Y en esta confrontación con Hezbollah está enfrentando a otra organización absolutamente ultra, ¿no? El ultrafundamentalismo chiita del Líbano, asociado con la República Islámica de Irán, armado y casi como un brazo hacia el mundo de la República Islámica de Irán. Eso es Hezbollah. Su líder, Hassan Nasrallah, es visto como un extremista violento y lunático. Así lo ven los europeos y ahora temen que su conflicto con Netanyahu se le venga encima a Europa. ¿Por qué? Porque Hassan Nasrallah, junto al liderazgo de Hezbollah, ha dicho que está dispuesto a atacar Chipre si Chipre colabora con ataques de Israel contra Hezbollah. ¿Por qué Chipre?
Bueno, Chipre, primero que nada, no pertenece a la OTAN, pero sí pertenece a la Unión Europea. Es miembro de la Unión Europea. Chipre es una isla del Mediterráneo Oriental que está a 100 y pico de kilómetros del Líbano, de Siria, de Turquía. Está dividida por la llamada Línea Verde. Desde la década del 70 quedó dividida. Al norte lo invadió Turquía. En el norte son mayoría los turco-chipriotas, o sea, los chipriotas turcomanos, y en el sur son mayoría, en la parte mayor del territorio, que está hacia el sur de la Línea Verde, son mayoría los greco-chipriotas, los chipriotas de origen griego, ¿no? Alguna vez fue conquistada y helenizada por Alejandro Magno y convertida en parte de la Magna Grecia. También fue ocupada por el Imperio Romano, por el Imperio Otomano, fue parte del Imperio Británico hasta que en 1960 se independizó y en la década del 70 quedó dividida por la invasión de Turquía en el norte. El grueso de la isla, que está hacia el sur, tiene un territorio muy parecido al del Líbano, montañas, bosques de coníferas, e Israel ya ha hecho varias veces entrenamiento de sus tropas en Chipre, precisamente por el parecido geográfico, con el parecido con la topografía del Líbano. Por lo tanto, cuando entrena ahí es porque se está entrenando para un ataque a Hezbollah en el territorio libanés. Y ahora salió Hassan Nasrallah a anunciar que Hezbollah va a atacar a Chipre si Chipre deja que aviones israelíes despeguen desde esa isla para realizar ataques en el Líbano contra sus milicias. Si Hezbollah ataca a Chipre, está atacando a Europa. Y ese conflicto que hasta ahora estaba acotado al Oriente Medio puede desembarcar de manera directa en la Unión Europea. Por eso creo que los europeos de centro, si algo no miran con aprecio y con admiración, son los liderazgos extremistas. Hasta la próxima página.